Continuamos. Módulo 2. Red de FTTH. Acá en red FTTH es conocido como Fiber to the Home, también conocida como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar. Enmarcada dentro de las tecnologías FTTX. Se basa en utilizar cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para distribuir servicios. Acá vemos en el ejemplo, en la imagen, nuestra central y tenemos arriba un tendido aéreo y un tendido subterráneo. Nosotros podemos hacer nuestro despliegue, sea aéreo o sea subterráneo o mixto, sin importar. En las redes de FTTH se manejan distintas topologías. La topología física de una red se refiere a todos sus componentes y a cómo están interconectados. En redes POM, la variación en el posicionamiento de los splitters define tres topologías. Estas topologías son centralizada, convergencia local y distribuida. ¿Qué quiere decir? Que en la ubicación de nuestros niveles de splitteo lo podemos hacer centralizada, quiere decir que todos nuestros splitters estarían en la central. Convergencia local es un splitter en cierto punto y distribuida sería diferentes niveles de splitteos en la red. Centralizada, todos los splitters se encuentran instalados en la central. Como ven acá en la imagen, vemos un tendido aéreo. Esto representaría un cable de fibra del cual cada cliente es conectado por una fibra o por un filamento de fibra llegando hacia la central, donde estaría la distribución. Este tipo de topología es muy poco utilizada porque se necesita mucho, requiere de muchas fibras, de muchos filamentos de fibra para llegarle a los clientes. Tenemos la de convergencia local. Sería más o menos la misma situación, pero donde tendríamos nosotros el primer nivel de splitteo sería ya mucho más cerca al cliente, como decir en un barrio, un solo nivel de splitteo en un barrio y todo en el barrio haríamos la distribución por cable, pero seguimos utilizando muchísimas fibras, muchos filamentos. ¿Se suele utilizar esto? Sí, este sí se suele utilizar, dependiendo la situación en la que estemos diseñando la red. Y después tenemos la distribuida, que es la que más utilizamos, es la que nos permite a nosotros poder tener una ampliación mucho más grande y aprovechar mucho más la red. Todos los splitters se distribuyen en 2 o 3 niveles dependiendo de la necesidad de la zona a proveer en el servicio. Con esta topología distribuida lo que hacemos es utilizar mucho menos fibras o hilos de fibra dentro de nuestro cable para llegar al cliente. También manejamos la parte de arquitectura. En arquitectura podemos usar 3 tipos dependiendo de la necesidad del proyecto, sea en anillo, estrella y árbol. Tenemos en estrella, que más o menos aplicaría
para lo que vimos que sería con la topología centralizada. Todo en el sitio y saliendo todo directamente del sitio al cliente. Tenemos la de anillo. Esto lo manejamos ya en la red troncal o lo manejaríamos siempre y cuando el cliente nos pidiera una redundancia de servicio. Y la más utilizada por nosotros que aplica con nuestra red, con nuestra topología distribuida es la arquitectura árbol, que se va desarrollando dependiendo de la necesidad que vamos teniendo. En arquitectura estrella, como pueden ver acá el ejemplo, tenemos la central y de la central salimos con cable. Esto representa cable o representaría fibra o filamentos, hilos, digámosle fibra al cable completo y digámosle hilos de fibra a los filamentos. Entonces saldríamos con cable a cajas distintas y de ahí haríamos la distribución. Tenemos tipo anillo que permite darle el servicio físicamente segurizado al cliente según el tipo de servicio requerido. Vemos que de la central salimos con un cable, vamos avanzando hacia la primera caja troncal, segunda caja troncal, tercera caja troncal, cuarta caja troncal y volvemos a la central, del cual podemos dar el servicio de cualquier cable que va saliendo de la central dependiendo de donde queramos distribuir. Y tenemos por último el arquitectura tipo árbol, que es la que más utilizamos, del cual salimos con uno o dos cables de la troncal y vamos haciendo la distribución entre las cajas principales para llegar a los clientes. Y lo más importante es que esto nos permite desarrollarnos por etapas. No tenemos que hacer toda la red completa en una zona, sino que los podemos ir haciendo por diferente, por manzanas. El spliteo en la red. Para poder empezar a ver un poco el tema de cómo es la distribución, hay cosas que tenemos que tener en cuenta de la parte electrónica, que es el presupuesto óptico y el ancho de banda. Existen diferentes niveles de spliteo que los podemos aprovechar al máximo dependiendo del presupuesto óptico y el ancho de banda que brindaremos a los clientes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a desarrollar una red FTTH, tenemos que tener en cuenta con qué potencia vamos a salir, qué potencia le tenemos que llegar y qué ancho de banda de servicio le vamos a dar al cliente. Más adelante vamos a ver cuál es el funcionamiento de cada puerto, cuántos clientes resiste cada puerto, cuál sería una óptima distribución, pero tenemos que tener en cuenta esto. El presupuesto óptico. El presupuesto de potencia óptica es la diferencia entre la potencia de salida del transmisor y los requisitos de potencia de entrada del receptor, expresados en decibeles. Como ya habíamos dicho, que en redes de fibra óptica siempre tenemos la unidad de medida de decibeles. Ancho de banda. El ancho de banda es la medida de datos y recursos de comunicación disponibles o consumida, expresados en bits o múltiplos de él como serían los kilobit, megabit y gigabit. Normalmente en las redes chicas nosotros garantizamos o damos planes de 20-40 megabits por segundo a los clientes. Por lo tanto, con eso tenemos que empezar a hacer el cálculo de si vamos a dar 20 megas, cuántos clientes por puerto podemos llegar a tener, o 40 megas, cuántos clientes podemos llegar a tener por puerto. Para el presupuesto óptico,
existen diferentes módulos de transmisión que debemos tener en cuenta al momento de diseñar la red según el presupuesto óptico. Presupuesto óptico es la atenuación de la red desde cabecera hasta el cliente. Por lo tanto, estos módulos son los que nos dan esa potencia. Tenemos módulos B+, C+, y tenemos un tercero que es C++. Pero los más utilizados son B+ y C+. El B+, tiene una potencia de transmisión de 1.5 a 5 dB con una potencia, un power boost de 28 dB. El C++ tiene una salida de potencia de 3 a 7 dB con un power boost de 32 dB. Estos son los splitter ópticos que ya habíamos visto, pero acá lo tenemos mucho más detallados. Tenemos los balanceados con las atenuaciones que habíamos podido llegar a ver, y tenemos los desbalanceados que tienen un detalle acá que ya podemos ver la potencia real en dB de cada fibra de salida. Ejemplo, el splitter 1.99 desbalanceado, sabemos que por el puerto 1, por la fibra 1 nos va a atenuar 21.6 dB y por la 2 nos va a atenuar 0.30 dB. El splitter, vamos a uno más real, que sería el 1090, por una salida nos atenúa el 10% y por la otra el 90%, que en dB se representa la de 10% en 11 dB y en la de 90% 0.70 dB. Esto es muy importante tener esta tabla a mano porque con esto podemos llegar a hacer todos los cálculos de la red si llegáramos a utilizar splitters balanceados. Lo normal es que usemos los balanceados y acá tenemos las potencias de ingeniería que calculamos para dichos enlaces. Acá tenemos el repaso de los conectores y las frecuencias. Tener siempre en cuenta la tabla de atenuación de todos los componentes. Cable de fibra óptica. Ya sabemos que las frecuencias en las que trabajamos son 1550, 1490 y 1310. Del cual en 1550, en 1 kilómetro de fibra, se atenúa 0.20 dB, en 1490 0.5 dB y en 1310 0.35 dB. Del cual siempre calculamos el más alto, que sería 0.35 dB. La idea es siempre calcular a lo más alto para cuando lleguemos a la realidad tengamos potencias para jugar con ellas cuando haya que conectar al cliente. Conectores. Los conectores, ya habíamos dicho que tenemos distintos tipos de conectores que son los SC, son los LC, que son los más utilizados, y los E2000 que se utilizan para redes de larga distancia. Nosotros nos concentramos en los SC, en los LC, y en los SC tenemos PC, UPC, APC, que sería el tipo de félula que trae el conector. Acá está, cada conector tiene una pérdida de dB y tiene una pérdida de reflexión o retorno, ORL. Acá tenemos el ejemplo de una red saliendo de la VLT, llegando a la ONT, que sería el equipo del cliente, con un presupuesto óptico. Sería, utilizamos un módulo B+,
que ya sabemos que tiene una potencia, un power book de 28 dB. Y esto está calculado a un puerto GPON para 64 clientes. Por lo tanto, el splitteo que tenemos es de 2 niveles de splitteo de 1/8. Salimos de la OLT con un puerto PON. Vamos al primer nivel de splitteo de 1/8 y ese splitter nos divide a 8 splitters de 1/8. Que de ese splitter es donde tomaría el cliente la señal. Entonces, dice, presupuesto óptico es igual a conector de distribuidor óptico que atenúa 0.5 dB. Ese conector del distribuidor óptico sería el ODF que tenemos en central, más recorrido de fibra óptica y empalmes, que habíamos dicho que era 0,25, 0,35 por kilómetro. Yo acá le puse 0,25 porque lo llevé al máximo, que son los 20 kilómetros. Más un nivel de splitteo, que es el splitter de 1/8 que pierde 11 dB. Más el segundo nivel de splitteo que pierde otros 11 dB. Más la caja de acceso, la CTO NAPT, que pierde 0,5 dB el conector. Para un total de 28 dB de potencia de power boost que tendríamos de atenuación en toda la red, saliendo desde el sitio y llegando hasta el cliente. En desbalanceados es distinto porque ya tenemos splitter de 2. Todos son splitter de 2, pero son splitter todos de 2 con el primer nivel, y de cada splitter de 2 sale a un segundo nivel, que son los de 8, del cual los de segundo nivel sabemos que pierden 0.11 dB y los de primer nivel se van degradando dependiendo al porcentaje que va utilizando. Por eso está esta planilla. Esta planillita está adjunta en la clase. La van a ver donde van a poder hacer el cálculo directamente de los splitters desbalanceados con los balanceados. Acá tenemos otro modelo, pero ya con un módulo C+, para 128 clientes por puerto PON. El presupuesto es lo mismo, sino que ya al sumarse otro nivel de splitteo, otro splitter, varía por splitter la atenuación. Pero sería, siempre es el mismo cálculo. Que sería presupuesto óptico es igual a conector por distribuidor óptico, más recorrido de fibra óptica y empalmes, más primer nivel, más segundo nivel, más tercer nivel de splitteos, más conector de caja de acceso. Y el total 31.6 dB. Ya sabemos que el C+ tiene una power boost de 32 dB. Y acá ven el ejemplo de una distribución para 128 clientes de un puerto PON y sus splitteos. Es el mismo ejemplo para 128 clientes con un módulo C+, pero para una red con conectores desbalanceados y balanceados. Lo mismo, van a tener la planilla adjunta donde van a poder hacer esos cálculos. ¿Por qué tenemos planilla diseñada para los conectores desbalanceados y no los balanceados? Los conectores desbalanceados es difícil, sinceramente es difícil hacer el cálculo a mano. Por lo tanto, esta planilla nos ayuda muchísimo a no fallar en los cálculos de los conectores desbalanceados, que es muy complicado. Cambio el conector, el splitter balanceado es fácil.
Es muy fácil hacer el cálculo a mano de un splitter balanceado. Después tenemos las acometidas a los clientes que salen de la última caja de acceso nuestra de red, que es donde está el segundo o tercer nivel de splitteo que tendríamos en la red. Esta parte muy poco lo tienen en cuenta porque se preocupan por la red externa, más no por el cliente, pero es bueno que lo calculen porque acá si fuera un proyecto que van a tener, el costo del material y el costo que le da esto al proyecto es bastante alto por la compra de los cable drop. Al tener una distribución óptima de una caja, es menos el gasto que van a hacer y menos el trabajo que hacen en una instalación de un hogar o un cliente. Posicionamiento de caja en la esquina de calle. Tendido de cable drop desde 20 metros hasta 160 metros de recorrido hasta el cliente. Total, cable presupuestado por calle son 1440 metros. Quiere decir que si yo pongo la caja NAP CTO, digo NAP o CTO porque diferentes tecnologías le tienen diferente nombre. Inicialmente se conocía como CTO, caja terminal óptica, pero las nuevas tecnologías ahora le ponen NAP. Es lo mismo. Entonces, si calculamos la caja en una esquina, vamos a tener diferentes tendidos de cable para llegar a los clientes y así aumentamos a los últimos de la otra esquina hasta 160 metros de recorrido. Calculemos que por calle más o menos son 10 casas de lado y lado, del cual haciendo todas las instalaciones al 100% gastaríamos hasta un 1440 metros. Si ubicamos la caja CTO NAP en la mitad de la calle, tenemos una distribución distinta hacia las casas, de los cuales lo máximo que vamos a llegar a tener, esto es siempre calculándolo en una calle normal de 100 metros, que es como la base de la planimetría. Lo máximo serían 80 metros y construyéndolo al 100%, bajaríamos el gasto del cable a unos 800 metros. Esto es como les quede cómodo hacer el diseño, como les quede cómodo ubicar la caja CTO en los barrios que ustedes quieran desarrollar. Y tenemos uno ya de gran población que sería poniendo dos cajas en la misma calle. Esto normalmente no se hace, lo pueden llegar a hacer las grandes telco, pero es cuando hay mucha población, cuando hay mucho edificio, cuando hay muchos departamentos en un solo predio. Entonces llegan a utilizar esta técnica de dos cajas por calle o incluso usan una de una calle, otra de otra y así se evitan de cables, los cruces de cables que pueden llegar a darse en las autopistas, en las calles anchas, en las calles con bulevar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para una planificación de red? 1. Definir la región y la cantidad de clientes de la red. 2. Definir la locación de la central. 3. Definir el ancho de banda requerido para los clientes, sea 20, 40, 80 megas. Es dependiendo. Lo normal siempre son de 40 a 20. 4. Definir la división del puerto POM de la OLT. 64 clientes por puerto POM. Ejemplo, si ustedes van a brindar, ya sabemos que un puerto POM tiene capacidad hasta 128 clientes, pero eso depende de los megas que ustedes quieran brindar.
Si quieren dar 40 megas, quieren decir que en GPON pueden tener 128 clientes. Si quieren 40 megas, en GPON van a tener hasta 64 clientes. Y esto depende también mucho de los niveles de splitteo que le den. 5. Definir la topología de la red y arquitectura. Claro, acá hablábamos que nosotros lo más utilizado es topología distribuida y arquitectura árbol. Depende del proyecto que ustedes quieran. No es que tiene que ser así. No, cada uno evalúa cómo lo quiere desarrollar. 6. Delimitar las zonas a desarrollar. 7. Posicionamiento de los componentes de la red. 8. Trazar la ruta del cable troncal. 9. Trazar la ruta del cable de distribución. 10. Trazar la ruta del cable drop. Esto, como habíamos visto, depende del posicionamiento de la caja CTO o NAT. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo diseñar una red de FTTH en una pequeña zona. 1. Definir la región y la cantidad de clientes de la red. A veces tenemos la cantidad de clientes, a veces no la tenemos, pero tenemos la zona. Como vemos en el cuadro, la imagen, tenemos esa zona que no sabemos cuántas casas hay por calle, pero para el diseño más o menos hacemos el cálculo. Definimos la locación de la central. Como ven acá, he definido esta parte donde voy a poner el sitio. Recuerden, no es real, es suposición. Lo divido en zonas. Esa parte la divido en zonas. Ya sabemos que aquí en este punto está nuestro sitio. No siempre está en el centro. Nuestro sitio puede estar por acá, puede estar por acá, en cualquier lado, pero en este ejemplo, para hacerlo mucho más sencillo, lo hemos definido en la mitad. Acá tenemos nuestro sitio, que sería como nuestra central, donde va a estar nuestra OLT, donde va a estar nuestros servicios, nuestro sitio de trabajo central. Por zona, al dividirlo por zona, yo hago un tendido aéreo de cable, defino primero mis posicionamiento de los componentes de la red. Yo los componentes de la red sé que son cable de fibra óptica, cajas de empalme troncales y cajas de empalme finales que son CTO NAP. Entonces, en las cajas troncales puedo poner el primer nivel de splitteo y en las cajas finales, estas son las troncales y estas son las finales donde puedo poner mi segundo nivel de splitteo. Posiciono, como ven, posicioné una caja troncal de primer splitteo en cada zona. Son 4. Son 4 zonas. Ahí en color rojo se está representando el cable troncal. Ese cable troncal puede ser de 24 fibras, 36 fibras, 48 fibras. Eso depende de la ampliación que ustedes le quieran dar. Doy un ejemplo. Esta zona que tenemos acá es lo único que voy a desarrollar y no necesito desarrollar nada más. Listo. Entonces, el cable rojo que voy a tender troncal en anillo, como ven lo tenemos en anillo, el cable rojo, ese cable puede ser de 12 fibras. Y es mucho, sobra, porque en realidad solamente voy a necesitar 4 fibras. Una que conecte cada caja troncal. Ahora, si tengo que desarrollarme a otros barrios alrededor, entonces ya lo hago el cálculo y lo puedo poner en vez de 12 de 24 a 36, 48 o dependiendo. Entonces, con el cable rojo conecto todas las cajas troncales, que podría ser mi primer nivel de splitteo, digamos de 1 por 8. Y cada caja de esas me va a distribuir con el 1 por 8 como ejemplo a los otros
a la segunda caja, que serían las finales, donde voy a tener el otro 1x8 para conectar a los clientes. Como ven, acá hay 4, entonces el 1x8 me quedarían otras 4 fibras para otras 4 cajas que yo podría ampliarme a futuro si hubiera necesidad. Estas son todas las cajas finales. Y esto más o menos sería un pequeño ejemplo de una distribución de red de FTTH. El diseño del cable, gráficamente como ustedes lo vean, a veces se ve muy lindo, a veces no se ve lindo, porque eso depende al desarrollo que ustedes vayan haciendo y depende también mucho de si lo van a hacer aéreo, de la ubicación de los postes, si lo van a hacer subterráneo, de lo que le permita al municipio hacer de canalización. Entonces acá vemos que que cubrimos las 4 zonas. Vemos la troncal, vemos el cable, nuestro sitio principal, el cable rojo que une nuestras cajas troncales que abarcan cada zona, y de las cajas troncales salimos a las de distribución para cubrir las calles. Y de esa manera hicimos un pequeño ejemplo de una red de FTTH cubriendo 4 zonas. Estas zonas, dependiendo la empresa o la telco o la tecnología, le pueden llamar zonas, le pueden llamar clúster o le pueden llamar armarios. Tienen diferentes nombres. Acá, como para detallar un poco el final del usuario, esta es nuestra caja CTO NAT, la final con los splitters de 1x8. Como ejemplo puede ser 1x16, pero hemos venido haciendo el ejemplo de 1x8. Que de acá sale el cable drop hacia el cliente, hacia la roseta que está dentro del cliente que ustedes se instalan, cable drop, roseta, y de la roseta conectan por cable UTP al OLT, perdón, ONT, que es la que se conecta en el cliente. Esto sería más o menos como para verlo más gráficamente el final. Bueno, esto sería una pequeña explicación. Igual forma, adjunto va a haber un material de ejemplo de KMZ, de un archivo KMZ de Google Earth, unas planillas Excel y un documento en Visio, que es de Microsoft, eso, en Visio, donde van a ver todo un ejemplo de una red de FTTH. Igual vamos a tener ahí el segundo video de esta clase va a mostrar ese ejemplo mucho más detallado. Muchas gracias.